Que estamos escuchando se llama Iluminados por el Fuego. Esta canción la escribió León, el enorme León Gieco, y se la escribió a Edgardo Esteban. Ustedes lo conocen, a Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, fue director del Museo Malvinas, es periodista, además es colega, es escritor. Está aquí con nosotros en un día tan especial. Edgardo, querido, gracias por venirte. No, gracias, hermano, por venirte. Te lo debía, no atendía a nadie. Dije, soné al celular, dije, no, yo quiero estar con mi amigo Fernando. Ahora vamos a hablar de tu último libro, pero esta canción te la hizo León a vos. Sí, para la película. Para la película. Y le había puesto mal presagio, ¿viste? Y yo dije, no, León, tiene que ser para la vida. Por la vida le puse, dije. Y él puso para la vida. Porque habla de mis hijos y habla de la esperanza. Y cuando vos lees este libro y cuento que me fui el año pasado a Malvinas con mi hijo. Sí, después que hablar de eso, porque, bueno, hablamos en su momento. Sí, pero Malvinas tiene que ser también el futuro. No es solamente el conflicto del Atlántico Sur, que yo estoy muy orgulloso de todo lo que viví. Por suerte me reencuentro a diario con muchos de mis compañeros de la unidad donde estuve y charlamos y nos contenemos. Y seguramente seguiremos construyendo algo para construir memoria, pero Malvinas es 500 años de historia. Malvinas, cuando veo que sacan del Museo Malvinas la historia de los cóndores, o las madres de Plaza de Mayo. Esto pasó. O las mujeres. Ahora. Sí, todas las mujeres. No hay más mujeres en Malvinas. En el museo, recordémoslo para quien no sabe, en el Museo de Malvinas, el gobierno nacional pintó sobre muchos lugares que sacó a Juan Domingo Perón. Sacó a Perón, sacó a las madres, sacó a las mujeres de Malvinas. Sí, pero a Juana Zurduy, a Remedios del Valle, a la legendaria que fue a Malvinas como recibida como reina en el gobierno de Bernet, que fue María la Grande. Sacó a las enfermeras, sacó a las maestras, porque nosotros fuimos enriqueciendo eso. Claro. Y en Malvinas hubo mujeres, y hay mujeres que parece que no. Y sacaron la gigantografía de Delia Giovanelli, que decía, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, y sacaron, todo lo que tiene que ver con ese momento de Perón. Y aparte, te guste o no, en la historia de Argentina, Perón, cuando estuvo del 49 al 55, tuvo un hombre que se lo presentó Eva Perón, que era un agregado militar en Bolivia, Pujato. Y Pujato le dijo a Perón, hay que habitar la Antártida, y desde el 49 al 55, de las 13 bases que hay hoy en la Antártida, 11 las hizo en esos 6 años, de las 7 permanentes. Entonces había una política de Estado, que es lo que estamos hablando ahora que falta. La semana pasada se votó en contra por el tema de la esclavitud. Sí, increíble. Argentina, Estados Unidos e Israel. ¿Cuántos países tiene África? 52. Que sistemáticamente, todos los años, votan en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas por el diálogo entre Reino Unido y Argentina, por lo que establece la resolución 2065. ¿Qué van a hacer ahora? 11 millones de esclavos se trajo de África al continente americano. Un 40% Brasil, un 30% Estados Unidos, Cuba. Es decir, acá Argentina la población fue mínima porque no había ni café, ni azúcar, ni tabaco. Y eso se va a cobrar, porque cuando hablamos del presente, vos pensás que estamos en una isla que Macri decía que eran 2 islitas de 11.400 kilómetros cuadrados. Pero si vos ves las islas de un satélite no se ven. Pero si vos empezás a ver el entorno de las islas, tenés todo el Atlántico Sur, tenés los pasajes Atlántico-Pacífico. Si pasa algo en el canal de Panamá, una catástrofe, o Trump dice, me voy a tomar el canal de Panamá, ¿por dónde pasan los barcos? Indefectiblemente por acá. Y después, dentro de 20 años, y no es nada, se va a discutir el Pacto Antártico. ¿Y qué va a pasar con la mayor reserva de agua potable del planeta, casi el 80%? ¿Qué va a pasar con los minerales? ¿Qué va a pasar con los alimentos? Con todas esas posibilidades de nuevos elementos para la energía que pueda haber debajo de esa nieve y que se va a disputar. Y está la base más grande del hemisferio sur, ¿no? De la OTAN. Y vos pensás que desde el año 1983, un año después de la guerra, hasta el año 2021, solo de regalía pesquera se llevaron $187.000 millones,
de impuestos que se paga a empresas españolas, que son de Vigo, de Galicia, que trabajan dando los permisos ilegales. El año pasado había 600 barcos, pero para que tengas dimensión de lo que es la depredación del calamar, hace 3 años atrás se pescaba alrededor de 100.000 toneladas aproximadamente, ahora se pescó el año pasado 18.000. Entonces algo está pasando con nuestro mar, con nuestro soberanía, con nuestros recursos. Y cuando decís 187.000 millones de dólares, y siempre lo digo, ¿cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto ayudaría a los discapacitados? ¿Cómo estarían las universidades? ¿Cómo estarían los investigadores del CONICET trabajando en el mar, como lo hicieron ahora hasta hace tiempo? poco? Edgardo, ¿cómo vos estabas haciendo servicio militar? Yo me iba de baja. ¿Ya te ibas? Yo me llevaba mal con el marido de mi mamá, rebeldía de pobre, no quería estar en mi casa, no tenía plata, fui a hacer la de revisación médica, me entusiasmaron los paracaidistas, las boinas rojas, y me fui a hacer paracaidismo, salté 10 veces. En el 81, todo el 81, y me iba de baja el 4 de abril. El 2 de abril estaba acá en mi casa en Aedo, y mi mamá me despertó, me dijo, recuperamos las Malvinas, por suerte vos ya te vas de baja. Bueno. Y me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a la Plaza de Mayo? ¿No? Porque no hay dimensión de lo que es una guerra. Y estamos hablando que podemos llegar a ir a una guerra. Y dije, y me fui al cuartel. Y el jefe mío me dijo, mire, si quiere se puede ir de baja. Algunos compañeros se fueron. Pero a mí me encantaba la aventura de ir a Malvinas. Aparte, mi rol de combate era topógrafo. Yo manejaba las cartas topográficas, manejaba un libro que era un libro de Howell, que tenía logaritmos, la tabla de Howell. Y entonces, te lo hago simple. Hoy se llama GPS, pero en ese momento no había ni teléfono ni mapa. Claro. Y bueno, y fui como topógrafo y llegué el 23 de abril a la noche con mucho orgullo. Pues yo, a pesar de las cosas que se dicen, yo estuve muy orgulloso porque era recuperar nuestro territorio. Y bueno, después todo el mundo, o la vida te cambia cuando cae la primera bomba, el 1 de mayo, porque ahí decís, ¿qué pasó? Parece una palabra que por ahí hasta ese momento no conocíamos, que la palabra muerte. Y pensar morirte a los 17, 18, 19, 20 años no es normal. Y lamentablemente es una carga que después te acompaña toda la vida. ¿Cómo logré yo exorcizar, como se dice, la resiliencia? Bueno, primero el periodismo. Yo empecé, apenas volví a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa. El 30 de octubre del 83 empecé a trabajar en Radio del Plata. Trabajé 11 años en Radio del Plata. Me formé con Biasati, que teníamos esos móviles de 6 kilos, esos negros, y todo era con Motorola y con Handy. No había canales y era mucho más artesanal. Y después escribir. Cuando yo veí que no me podía desahogar, empecé a escribir. Y es una forma de exorcizar esos fantasmas. ¿Qué te pasaba? Bueno, de ahí ya lo Iluminamos por el Fuego, que ahora en tu último libro, La Última Batalla, que ahora nos vas a contar, León cuenta, ¿no? Lo que cuando vos le escribiste el libro sobre Iluminados por el Fuego, él te dijo tiene que hacer una película. Bueno, ahora nos contás si fue así, sí. o León la exageró. Pero ¿cómo vos decías fui con mucho orgullo? Está bien, para mí siempre hubo algo que yo no pude resolver porque yo viví Malvinas de chico, lo viví muy fuerte, creo con la dimensión que le fui tomando después, ¿no? Pero yo lo decía recién en el editorial. Hay muchos excombatientes de Malvinas que no aceptan, que te dicen, nosotros no nos sentimos héroes porque nosotros no elegimos ir a esta guerra. Yo no me siento héroe. Ok, pero yo te digo... Creo que los héroes están en el cementerio de Darwin. Exacto, pero por eso lo que te digo es, no dejó de ser bajo una dictadura, pero al mismo tiempo las Malvinas son nuestras. Pero no esa contradicción... No uses Malvinas para tapar la dictadura. Hablemos de soberanía, que no se habla. Claro. Hay muchos que hablan de la gesta, dicen, bueno, no, porque pero hay gente y hay represores, o hay gente que también maltrató a sus soldados, que hasta lo justificaron en la justicia diciendo que no es lo mismo, no eran 200 los estaqueados, sino que eran 50. Igual que es una cosa, y otra cosa es hablar de Malvinas. Malvinas es transversal. Vos, cuando Argentina sale campeona del mundo, todos nos ponemos la celeste y blanca, no te preocupas si de al lado de River, de Boca, todos abrazados. Y el único evento transversal, similar, que vive la Argentina es hoy. No hay otro evento. Fíjate, en todas las ciudades, pueblos, todos hicieron su vigilia, abrazaron a sus excombatientes. Hoy los abrazan. Cuando volvimos no nos abrazaban porque la gente tenía una cuestión de frustración con la derrota de la guerra.
Y hoy somos los pibes de Malvinas, somos el Eternauta, es decir, hay una pertenencia, es un faro que te tiene que marcar aquel momento. Yo escucho con mucho respeto y no cuestiono a nadie, porque creo que es transversal, y no hago nombres propios ni señalo a los soldados, sí, aquellos periodistas o pseudo periodistas que fueron la cara de la dictadura y que se la pasan hablando criticando a los soldados y no hacerse cargo de no explicar, por ejemplo, cuando un soldado del Chaco lo trató o lo denunció de vender chocolate, lo trató de loco. Y seguramente de Casanseu, lo nombro yo, Casanseu, por ejemplo. Entonces esas cosas ya no van más, ¿viste? Debatamos ideas, no respondamos esas cuestiones. Y desde ese lugar me parece que hay que trabajar en la palabra soberanía, soberanizar como verbo, malvinizar. Malvinizar. Soberanía territorial, soberanía marítima, soberanía cultural, soberanía educativa, soberanía económica, soberanía de los derechos humanos, soberanía individual. Es decir, ¿qué es lo importante? Porque este es un gobierno que va a pasar y nosotros tenemos que seguir construyendo soberanía. Y Malvinas es todos los días. Porque cuando te digo esos 787.000 millones de dólares, es el futuro de nuestros hijos. Es decir, Malvinas no es solamente la pertenencia y la identidad, no es yo voy a decir romanticismo, pero es esta cuestión de estar, sino también de gestionar, de no reivindicar a una asesina como Margaret Thatcher. Vos pensá que el 2 de mayo del 82 hay un impas cuando empieza el conflicto bélico a pedido de Pérez de Cuéllar y Belisario Betancur, presidente de Perú y secretario general de Naciones Unidas. 12 horas. Se ponen 7 puntos en disputa. Ya Margaret Thatcher igual quería hundir el crucero General Belgrano, no le importaba y lo usó como excusa para que siguieran avanzando ese submarino para atacar el crucero General Belgrano. Pero el único punto que la propia dictadura militar, con todo lo que uno cuestiona, que no se dio, fue en la autodeterminación de ciudadanos que están implantados, que no son nativos. Hay habitantes de 81 países en Malvinas. El último censo, no es que yo estoy... Sí. Y en el 2010 había de 62. Hoy, como no los quieren tampoco los chilenos, los que vienen a trabajar son filipinos y de África, que se quedaron cuando sacaron las minas, que ya no están, y se quedaron a vivir ahí con su familia. Entonces es una ciudad cosmopolita. Los Kelper cada vez son menos. En una ciudad que tiene... a los africanos a sacar las bombas. Sí, contrataron... Cosa que si explotaba era un africano. Escúchame, a ver... La contratapa, por eso me detuve. Te voy a hacer una pregunta. La contratapa Iluminados por el Fuego, digo, la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Galtieri no murió, Thatcher no muere, Milei no va a morir, Reagan no muere y Trump no va a morir. ¿Sus hijos? ¿O conoces algún hijo de algún militar, es decir, de algún poderoso empresario? ¿Vos hiciste la colimba? No. ¿Vos? No, ya no era obligatorio. Pero vos te acordás cuando hacías el servicio militar, aquellos que tenían un poquitito de contactos o de... Olvídate, claro. Administrativo, sí. En el Ministerio de Defensa. Sí. El soldado del rancho, el soldado es el pueblo. A la guerra van la gente del pueblo, los con. Nosotros hicimos un documental que se llama El vuelo del colibrí, sobre la masacre de Napalpí, a partir de un libro de Juan Chico, que mataron a 700 com porque no querían trabajar gratis en la cosecha de algodón. Y sus chosnos fueron a Malvinas, 16. 2 de ellos estuvieron 2 años perdidos en Buenos Aires. No 2 años, 4 años perdidos en Buenos Aires. Porque no sabían dónde vivían. Y un amigo de Chaco un día le dije, pero vos no sos el Romualdo. Y me dice, sí, pero tu familia cree que estás muerto. Y estaba acá, porque vinieron de la gente del Chaco profundo, de Corrientes, es decir. Entonces, creo que eso es lo que hay que reivindicar. Yo en el libro reivindico los olores, que los británicos se tapaban la nariz, pero teníamos el olor de la guerra, de los días que estuvimos ahí, de la turba, de lo que nosotros sentíamos que era parte y es parte de nuestro territorio. Entonces, creo que tenemos que trabajar esa memoria, no negarlo, sentirnos orgullosos, reivindicar las historias y los veteranos o los excombatientes en cada historia chiquita que hemos vivido, pero debatir soberanía también. Ahora tengo una pregunta cortita, vamos al informativo y seguimos charlando. A mí me impactó mucho tus imágenes y me acuerdo que en aquel momento, creo que fue el 24 o el 25 que volviste con tu hijo a Malvinas. Yo volví 6 veces a las islas. Pero la última con tu hijo. En junio del año pasado. Claro, que yo vi las imágenes y nos escribimos y yo decía que ahora después, si querés nos contás
¿qué te pasó esto de volver con tu hijo? Pero aparte una cosa muy particular, porque las imágenes que yo vi, eras vos metiéndote al agua esa helada. Nunca más le prometo. Con tu hijo, porque se lo había... Sí, con tu hijo, los dos, vos sabés, Mauro Vero. Son unas imágenes... para mí sigue siendo... Son como imágenes que te demuestran que más temprano que tarde la vida vence, ¿no? Porque era... Saquemos que es Edgardo, que es quien tenemos acá. Pensémoslo desde el abstracto. Sí. Era un excombatiente de Malvinas que volvía con su hijo y que había en esto de meterse a las aguas de nuestro sur, de nuestras Malvinas, y estaba el abrazo y estaba cierta, no sé si llamarlo alegría, pero creo que había algo de eso, ¿no? No, mucha alegría. ¿Sí? Mi hijo lo tuvo muy claro. Fuimos a los campos de prisioneros, fuimos a los campos de batalla, fui a mi pozo de zorro, fuimos al cementerio y fue todo muy emotivo. Pero en un momento me dijo, papá, no todo es barro. Vamos a ver a los pingüinos, fuimos a ver a los pingüinos, fuimos a ver el amanecer, fuimos a conocer y a sentir. Yo andaba con una remera como la que teníamos, que decía Argentina, y una remera, la de Maradona, obviamente, porque también la locura porque dicen que está prohibido usar colores argentinos. ¿Cómo no prohibirte usarte una remera? Y me dijo, yo le prometí que si íbamos a Malvinas, pues yo solo ya no vuelvo, ya estoy grande, íbamos a bañarnos. Yo ya me había bañado con Tristán Bauer y con Gastón Pauls cuando terminamos de filmar Iluminados por el Fuego allá en las islas. Y sé del frío de las islas. Y yo dije, bueno, la primera fuimos 2 veces al mar. La primera vez me metí el lunes hasta los tobillos. Me dice, no, papá, no jodas. Es cuerpo entero. Le dije, bueno, si el jueves no llueve, nos metemos. Y el jueves fue un día maravilloso porque nevaba, ¿viste? Estaba horrible. Digo, Facundo, no nos vamos a poder bañar. Me dejaba que vamos al informativo. Estamos con Edgardo Esteban, ustedes lo conocen, colega, excombatiente de Malvinas, es director del Museo de Malvinas. Ahora vamos a las noticias. Fernando, muy buenas tardes. La verdad, excelentísima tu editorial. Entonces me cayó un lagrimón. Qué buena editorial que te mandaste. Espectacular. Besos para todos. En el Día de los Héroes de Malvinas y veteranos, honor y gloria a ellos. Yo creo que hay que pedirle perdón porque nosotros, la gente en general, la población, no los envió a una guerra tan cruel. Gratitud justamente por lo que hicieron por el país, porque también parte de la democracia que estamos viviendo ahora, aunque una democracia enferma, es gracias a ellos. Y después son víctimas porque los enviaron cuando no eran profesionales y son héroes, sin duda. Yo creo que hay que pedirle, de las dos preguntas que hacer, yo creo que hay que pedirle decirle ambas cosas. María Rosa de Muñiz. Saludos para Edgardo Esteban, yo lo escuchaba en el programa de Lucho Galende. Fue el único que contó el episodio previo a que Gran Bretaña ocupara Malvinas, que nunca se cuenta, está en los libros de historia. Estados Unidos, un buque pesquero de focas, se instaló en Malvinas, tomó prisionera a la población y se la llevó a Montevideo. Y ya se es América para los americanos, para los norteamericanos. Y obviamente Gran Bretaña, ese lugar era estratégico, no lo iba a dejar libre ni al Imperio de Brasil ni a Estados Unidos. Y todavía no se había descubierto Antártida. Bueno, mensajes que nos llegan al 11 58 08 65 96. Buenas tardes, Fernando y equipo. Soy Mario, el vigilador, tengo 61 años y siempre dije hay que pedirles perdón porque a ellos los empujaron, unos cobardes que se suponía estaban preparados para eso y no fueron. Como dijo Charlie, dinosaurios. Claudio dice a través de nuestra comunidad de YouTube, yo tenía 17 años, cursaba 5º año, las chicas tejíamos cuadrados de lana para mandar a los soldados. Un día escuchamos la grabación de una radio, hablaban de la tecnología inglesa, perdí la inocencia. Malvinas es todos los días, dice Mirta. Es así, señor Edgardo, gloria y honor por siempre. Gracias, Fernando y equipo, por esta visita tan sensible e inteligente. Y también nos dicen por acá, lo escucho a Edgardo Esteban y es como escuchar a mi marido que fue a Malvinas. Mirá. Dos cosas antes de seguir charlando con Edgardo Esteban. Para Clarín no es tema. Aviso, en la tapa está el respaldo de los empresarios al proyecto de la Corte, el cohete que salió para la Luna, YPF, después vamos a hablar de los aumentos, algo de Adorni y las anestesias. No más. Y La Nación, vieron que son como primos hermanos, lo mismo, casi los mismos títulos. Malvinas, nada, muchachos. Bueno, me decías, estaba al día prometido a tu hijo, sí, dijiste, si mañana estás lindo te metés, que fue cuando volviste con él.
Habían pasado ya cuántos años, bueno, 43. 43 años. 43. Me imagino el agua helada. Y decidiste meterte. ¿Qué había en esto de meterse con él? Y entonces me preparé porque dije, me puse un buzo, una camiseta térmica, todo hasta llegar, la toalla. ¿vestido? No, me metí vestido. Ah. Ni ahí me dejaba meterme vestido. Y empecé a correr con él y yo dije, bueno, hasta la rodilla voy a tratar de llegar. Cuando estábamos llegando veía que mi hijo iba al costado mío con las manos muy así alargadas, con toda la intención de empujarme, así que iba. Entonces yo lo quise esquivar y por querer esquivar me tropiezo, y cuando me tropiezo justo viene una ola y me tapa todo. Era como si un vidrio de 10 pulgadas te rompía la espalda. Uh-huh. Y salí como pude, porque no me faltaba hasta el aire. Y después lo miré a Facu y Facu salía saltando como, viste, sí, con una hormiguita, y dice, en la filmación volví y dice, viva la vida. Te juro, y te lo juro, que volvería 10 veces a Malvinas con él y me metería 100 veces, porque lo importante no fue fue la felicidad de verlo a él. Bueno, pero me parece que hay algo muy loco, me imagino yo, porque vos viviste el infierno que debe ser una guerra y de pronto te encontrás con tu hijo emocionado en el mismo lugar. Sí, y a casi la misma edad. Claro, la misma edad que tenías vos, Cuando claro. Entonces digo que, ¿no? Sí. Nunca te dijo, es un milagro, papá, estemos los dos juntos acá. En un momento me dijo, ¿cómo hicieron para resistir? Porque ¿Y cómo hicieron? la juventud, quizás, no sé, yo tenía muy claro que iba a volver, el frío lastimaba, porque los seguí, yo tuve pie de trinchera en el pie izquierdo, porque la humedad era muy fuerte. Dormías y se salían vertientes del agua, porque el piso de Malvinas se esturba, entonces vos caminas como por esponjas de agua, no es que tenés el suelo seco, y apenas llueve se hace esponjoso, y después el frío y el alimento. Entonces lo que para muchos dicen, no, porque Esteban habla, es la dignidad de haber tenido eso, de haber resistido. Pero después venían los británicos que venían con unos jeep, con orugas, ¿viste? Todo con ropa térmica, y bien alimentados en barcos, viste, que tenían su duchita. Nosotros nos bañamos, fuimos una vez a bañarnos a la ciudad y era agua salada, entonces con tres cochorritos, y vos te quedabas con toda la turba. A mí me costó, a todos nos costó sacar esa turba, que fue parte de la piel durante mucho tiempo. Nos mimetizamos y estamos acá de pie, y después el silencio, porque yo siempre digo, bueno, volví, nadie nos recibió. Cuando llegué a mi casa estaba mi mamá, un perro ladrando en la oscuridad de la noche, esa lucecita blanca abajo mi vieja, y durante años no se habló de Malvinas, porque había como una resistencia. Y también generó esa problemática, el estrés postraumático, de la violencia que hubo, del alcoholismo, de la drogadicción y de los suicidios. En esa época vos veías a los excombatientes vendiendo, yo le digo a mis hijos, ¿saben lo que eran las ballenitas? Vendiendo ballenitas de camisa, claro. En el tren. Edgardo, permitime que sume a Estela Maris Morales. Vos recién hablaste de lo que es, de que en Malvinas hubo mujeres. Sí. Enfermeras. Estela Maris Morales nació en Villa María, en Córdoba, se formó en enfermera en 1979. Luego realizó en Buenos Aires un curso de instrucción militar y en el 82, con 27 años, fue convocada junto a otras 5 enfermeras para integrar el hospital militar reubicable de las Islas Malvinas. Después creo que este hospital fue ubicado en Comodoro Rivadavia y la tenemos en línea. Estela Maris... está en el documental, nosotras también estuvimos. Estela Maris, que es la que retrata de las enfermeras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando Borroin te saluda. ¿Cómo estás? Mucho gusto y bueno, gracias por llamarme y a sumarme a esta entrevista. ¿Cómo recordás a 44 años de Malvinas? ¿Cómo recordás lo que vos viviste? Sentimentalmente hablas, lo recuerdo con mucha... Siempre estos meses son de mucha sensación de angustia, de impotencia, y voy a decir impotencia, ¿sabes por qué? Uh-huh. Porque hasta el día de hoy tenemos que levantar la voz las mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina para que nos den bolilla, para que nos reconozcan, para que hablen de nosotras. Solamente el periodismo se ha encargado de mostrarnos,
de reconocernos y de darnos estas entrevistas para poder contar nuestra historia. Uh-huh. Recién nos contaba Edgardo Esteban, que está aquí, que en el centro, en el Museo de Malvinas estaba el rostro de muchas mujeres de Malvinas que estuvieron en Malvinas de enfermedad. Bueno, todo eso ahora ha sido tapado. El ninguneo de las mujeres de Malvinas fue histórico. Ahora sin duda parece ser una etapa más. ¿Cómo fue tu actividad allá? Mira, como enfermeras profesionales con grado militar, nosotros fuimos ordenadas a viajar junto al Hospital Reubicable, aunque viajamos unos días antes para esperarlo. Nuestro destino era las Islas Malvinas, pero después hubo una contraorden y el hospital al cual nosotros conocíamos, sabíamos cómo se armaba, cómo funcionaba, se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y allí estuvimos las 14, divididas en 2 grupos, y las primeras, estoy dentro del grupo de las primeras, que fue la que hizo el documental, uh-huh, junto a Alicia y Ana, y creo que fue el lugar que realmente nos necesitaban. Creo que es el lugar exacto. Yo no lo voy a discutir y no voy a decir uh-huh si estuve o no estuve en Malvinas. Hicimos evacuaciones aéreas. Creo que queda claro que hubo una sola guerra y en esa guerra tanto los que estuvieron en las islas como los que trabajamos como nosotras en el continente recibiendo a los heridos son reconocidos como veteranos de guerra, porque hubo una sola guerra. Pero y es claro, una sola tierra. ¿A ustedes les prohibieron hablar sobre Malvinas al regreso? No. Cuando nosotros regresamos, la derrota sobre este conflicto nos llevó también a sentirnos un poco culpables y también nos sumamos a ese silencio, a que de esto no se habla, a que de la guerra no se habla, es como si no hubiésemos existido y eso también pasó y nos encerramos en nuestro silencio y entre nosotras no hablábamos y creo que pasaron 33 años que recién empezamos a levantar la voz por esta visibilidad. Uh-huh. Y creo que ahora, si me permitís, voy a decir en el museo que está justamente Edgardo Esteban, que fue director del Museo Malvinas. Nosotros también tuvimos que ir y decirle cómo no están nuestras fotos, solamente había de algunas veteranas de Malvinas que sí habían sido reconocidas uh-huh desde los inicios, pero nosotras, las enfermeras veteranas de la Fuerza Aérea Argentina, no estábamos. Por eso te digo que nuestra lucha tiene mucho tiempo de camino, tiene mucho tiempo y que solas tuvimos que levantar, porque sola tuvimos que ir a golpear la puerta, a preguntar, a decir y a reclamar. Que nosotras cuando fuimos esa vez al museo no estaban las fotos nuestras, no existíamos. Así que por eso te digo que realmente la lucha fue nuestra, fue en grupo y nosotras logramos hasta ahora lo que hemos logrado, lo logramos levantando la voz. Estela Maris, gracias, gracias por este rato, gracias por también poner tu voz aquí en este día tan especial para todos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Estela Maris Morales, una de las tantas mujeres que estuvo en Malvinas, queríamos charlar con ella y por los tiempos hablamos este ratito. A la vuelta, Edgardo, hubo mucho el silencio, el esconderse y muchos que se suicidaron. ¿Cómo viviste vos ese proceso? ¿Qué se sabía en ese momento de los excombatientes que estaban viviendo todo esto? Había algunos movimientos de excombatientes que estaban pidiendo algún tipo de contención y también hubo mucha represión en aquellos días a los excombatientes. Es como que había que callar. Uh-huh. Y creo que lo que fue iluminado fue el que irrumpió con el tema de la causa, no solamente de la gesta, sino que habló del humano y habló de lo que pasó allá. Y ahí se cambió el paradigma y empezó otras voces a escucharse. Yo siento que pensé en primera persona del singular, aunque lo trabajé con otros compañeros el libro, pero después fuimos, y hoy somos un nosotros. Hay muchas miradas y muchas voces que todas suman, porque lo importante es la transversalidad. Acá nadie es dueño de la verdad. Pero sí, lo que queremos es debatir ideas, ¿no? De no estar el que no piensa como uno.
Y el tema que no hubo una contención psicológica, hubo 306 combatientes de todos los que fuimos que pudieron ir en aquel momento al hospital militar a tener una ayuda psicológica, y todos estábamos angustiados. Yo estuve muy angustiado. Yo me iba de Radio del Plata, que estaba en Santa Fe 2043, en esa época de la gran Radio del Plata de la música, que yo quería trabajar en Radio del Plata porque amaba a Badía, bueno, la de Lalo y la de Elisa de Bernasi, hasta mi casa Edo. Estaba angustiado porque necesitaba desahogar, y ahí fue cuando empecé a hacer terapia, después hice teatro, después hice control mental, después terapia de grupo, y después escribí. Y Biasati me dio un mes de licencia para irme a Sur, me fui a Río Grande a escribir el libro. Y volví y dije, ya está, ¿viste? Y cerraba una etapa, y lo que nunca pensé que iba a ser como un granito de arena que iba a empezar a florecer. Yo te iba a preguntar antes, Edgardo, algo parecido a esto. Esto de que tuviste que tratarte y tratar de curar internamente lo que pasaba, ¿era porque ustedes no se perdonaban estar vivos y que otros no pudieron seguir? Es muy difícil el tema de... Yo siempre recuerdo cuando volví a mi casa, que subí al Citroën de mi tía, que me acuerdo que me sorprendían los colores de los semáforos. Te escribí una poesía sobre eso, porque estaba desacostumbrado. Pero también no sabíamos qué hablar. ¿Qué te van a preguntar? Eras loco de la guerra que volvías y no tenías una contención, no había un diálogo. Es muy difícil para nuestra familia. Si yo no podía dormir en una cama, el primer día dormía en el piso, después caí con hepatitis, tenía que estar ahí. Después me quieren llevar a Mar del Plata y dije, no, me voy a trabajar, y empecé a trabajar en Entel. Al poco tiempo ya, en septiembre estaba trabajando en Entel porque quería regularizar o normalizar mi vida, y después empecé a estudiar fotografía ya en octubre, y en marzo empecé a estudiar periodismo. Pero el tema era buscar los caminos. Sí. La respuesta fue gritar, fue hablar. Y hoy hay muchos que gritan y hablan y cuentan. Porque hay combatientes que no hablaron durante años. ¿Qué te pasa a vos con lo actual, ¿no? Hace un ratito mencionaste El Eternauta, ¿no? Que incluye de algún modo la historia de Malvinas en el protagonista. ¿Cómo sentís que la gente lo vive hoy, no? Bueno, también se canta Los Pibes de Malvinas, también lo hemos hablado bastante. No, hay una pertenencia, sin duda. Mira, yo tengo uno de mis grandes amigos que es de Malvinas, que es Dante López Foresi, Víctor Hugo Foresi, que es primo hermano de Dante y de Liliana. Es un grande referente, y fue un soldado médico, y todo el mundo lo respeta, y fue un héroe de verdad, Víctor Hugo. No hablaba. Y un día, cuando empezamos a trabajar sobre el guión del libro, y el libro, que me ayudó mucho, le pregunté, ¿por qué estás hablando ahora? Empezó a hablar hace poco. Y, perdón, pero... No, estuvimos tosiendo toda la semana. Sí. Pero no vengo tanto a hablar que ya... Y me dijo, porque cuando yo estaba en Malvinas, en el peor momento, pensé que no iba a conocer a mis hijos y a mis nietos, y hace 2 meses fui abuelo. Entonces ahí se permitió y se relajó, ¿no? Para poder hablar. ¿Qué te parece? La Última Batalla es tu último trabajo, tu último libro, de editorial Marea, y tiene que ver con recuperar tu identidad, porque más allá de contarnos cuál es el recorrido que haces en el libro, vos te enterás, lo voy a poner aquí, a ver si los amigos de las redes, acá está, ustedes lo que van a ver esto, ¿cómo se lo llama a esto? El carnet de identidad del ejército, el carnet Mi cédula militar. Cédula, mira, aquí voy, chicos, ahí está, la cédula militar, ¿ves? Esta es la cédula militar de él. ¿La tuviste que ir a buscar a Malvinas? No, mi cédula militar, cuando yo subo, el libro tiene 3 partes. Sí. Una que es toda la batalla final de Puerto Argentino, los campos de prisionero, el depósito IPF, yo fui prisionero en un depósito IPF, el aeropuerto que funciona hoy sigue siendo el que hizo la Fuerza Aérea. Y subo al Canberra, hacen una requisa en el puerto, el 16 de junio, y la segunda requisa en el Canberra. en el requisa del puerto nos sacan toda la comida, lo que teníamos guardado, que teníamos alimento de esos depósitos que estaban dando vuelta por ahí. Y en el Canberra nos empiezan a requisar, y un oficial me saca la cédula. Pero ¿qué pasa? El 1 de noviembre del año 2020, una periodista cordobesa, Alicia Panero, me estaba llamando a mi casa y yo no la atendía porque estaba jugando River. Y cuando juega River es como cuando juega Argentino Junior, es sagrado. Y me llama Filmus y me dice, che, te está buscando una periodista cordobesa, atendela que es muy importante. Y Alicia me dice,
se está rematando en estos momentos tu cédula militar y la han comprado a 1.750 libras en un remate de eBay en el Reino Unido. Y entonces, cuando veo eso, veo mi historia y veo el tema de mi identidad y me emocioné mucho, ¿no? Me paralicé, dejé de ver el partido, porque no sabía qué hacer, porque vos ves esa foto y pasan 40 años y pensás de mi mamá que murió, en mis abuelos, en el trabajo, en el periodismo, en mis hijos, en mis nietos, en todo, en toda la vida. Y mi familia, mi María, un poco tratándome de contener, pero en un momento digo, la voy a recuperar. Y otra vez, ¿viste? Me decís, de vuelta te vas a meter en un lío. Y lo llamé a Firmo, lo llamé a Javier Figueroa, que era el embajador argentino en el Reino Unido. Y empezamos a buscar la vuelta, lo llamé a Damián Loretti. Y Damián fue el primero que me dio una respuesta concreta como abogado, me dijo, vamos a hacer una denuncia acá, a una fiscalía, y me acompañó. Sí. Pero me dice, va a ser difícil, y era difícil. Hasta que 6 meses después aparece un abogado argentino, que era disjockey en La Plata, Federico Chincota, y se enamoró de una chica británica, se fue a vivir al Reino Unido, hizo la equivalencia, entonces empezamos a hablar, le contó la historia, me dice, yo te voy a ayudar. Y ahí empezamos a hacer la denuncia a través del Scotland Yard en crímenes de guerra, fundamentados, y está en toda la documentación de que fue un robo, como yo prisionero de guerra, era mi identidad, y no se puede sacar tu identidad. Y pasaron 2 años, en el medio de la pandemia. ¿Te acuerdas los partidos de fútbol que se escuchaba? Porque no había nadie en los estadios. Y yo estaba como director del museo, y entonces estaba muy, muy obsesionado. Y este personaje que se llama Harry Pitt 86, que era lo único que sabíamos, me linguñaba, me chicaneaba, me subestimaba. Y decía, no la voy a devolver porque es mía, la compré y es mi pertenencia. Y seguimos insistiendo hasta que un día, justo para los 20 años, para los 40 años, en marzo, fines de marzo del 2022, me llama Federico y me dice, el Scotland Yard va a ir a la casa de este señor. Y el 7 de abril van a la casa de este señor, le dicen, pero le dice, usted tiene un documento que no es suyo, que es un documento de un soldado y está cometiendo un delito de guerra. Y esta vez por las buenas, la próxima no va a ser tan por las buenas. O lo devuelve ahora o aténgase a las consecuencias. Y él devuelve mi cédula militar con 44 fotos que tengo de soldados que no son mías. Puede ser que una, pero no son mías. Y el 16, y entonces, porque aparte de todo eso, en toda la historia, yo tenía que reconstruir el personaje. Y el personaje ficticio, que termina siendo una novela, es este señor que se llama Sir Bernard Russell, que es un coleccionista de pertrechos de guerra, amante de Bach, escucha todo el tiempo variaciones y toca en su piano con su gato Nelson, cuando le da leche, variaciones Goldberg, y se obsesiona y se enamora, o se enloquece con la foto y empieza a buscarme por las redes, y hay todo un vínculo en esa soledad que tenía de la pandemia, que no podía salir. Y entonces está toda esa historia ahí con lo que es. Y después hay 2 capítulos adicionales. Uno es cuando yo voy en diciembre del 2022, en el medio del Mundial, a verlo a Papa Francisco, que me invita a hacer pisar Malvinas, la experiencia inmersiva que teníamos en el museo. No sé si la hiciste. No. Bueno, que caminás por las Islas Malvinas, y el Papa me decía, es la única vez que voy a caminar por Argentina. Y yo dije, no, usted va a volver. Lamentablemente tenía razón. Y me bendijo la cédula militar. Y vuelvo a las islas con la cédula militar y con mi hijo. La última batalla, así se llama el libro, vuelve a tener eso que no se fabrica, verdad. La guerra sigue presente, pero aparece atravesada por la búsqueda de identidad y reparación. Cada palabra transforma el dolor en relato y la memoria en un puente hacia el futuro. Esto lo escribió León Gieco sobre el libro de Edgardo Esteban. Y Pedro Saborido puso, Edgardo no vuelve a la guerra, vuelve al después, a esa otra guerra más larga, más sorda, la que se libra contra el olvido, la indiferencia y la tentación de hacer como si nada hubiera pasado. Y por si faltaba alguien más para prologar este libro tan nutrido de verdad, como dice León, Hernán Brienza. La búsqueda de su cédula militar es una acción de reparación de la memoria colectiva, en el preciso instante que deja de ser un recuerdo personal para convertirse en la memoria de un pueblo. Edgardo Esteban, gracias por haberte venido. Vamos a presentar el libro. ¿En dónde? En la Feria del Libro. Claro. El 5 de mayo, 19 horas, Sala Victoria Ocampo. La idea, y estamos tratando de ver si puede venir Guillermo Sacumano, Pedro Saborido, que voy a verlo el lunes a ver si viene,
Hernán Brienza y Canta León. Ah, tranqui. Canta León. Va a venir León a cantar, así que estás invitado. ¿Qué va a hacer? Claro que Ya voy a ir. tenemos. ¿Qué vas a usar? Toda la feria. Ellos tenían esa idea, nosotros somos más humildes, queremos un lugar más Gracias, íntimo. gracias hermano a vos. por venirte. Noticias.